Ahora vamos a ver un nuevo tema que es Fetch Types, que la traducción al español burda sería algo así como estrategias de carga. Eh, Estas estrategias de carga están muy relacionadas con los mapeos relacionales que definimos en previas clases. Estos son los mapeos uno a muchos, muchos a muchos. Entonces, estas estrategias de carga, perdón, hay básicamente de dos tipos. Uno de estos tipos es lo que se conoce como lazy loading o carga diferida. La idea de esto es que cuando ustedes hacen una consulta, si esa entidad que están solicitando está relacionada con otras entidades, la información de esas otras entidades se va a traer hasta que sea necesaria, hasta que ustedes lo soliciten de una manera explícita. Vamos a ver ahorita un ejemplo a qué me refiero exactamente con eso. Pero hay otra estrategia de carga que es eager loading, que se llama carga previa, en la que básicamente ustedes se traen toda la información de los mapeos desde el principio. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esta parte. Entonces para preparar el ejemplo, lo que voy a hacer es que me voy a ir al proyecto de curso mapeo objeto. Y aquí en el proyecto de curso mapeo voy a crear una nueva clase en mx.wasm.curso. Entonces voy a darle clic derecho, new, java class. Vamos a crear una nueva clase que va a ser ejemplo tipos de carga. ¿Okay? Entonces ahí está la clase de ejemplo tipos de carga. Y para ahorrarme un par de segundos, lo que voy a hacer es básicamente voy a copiar el código que ya estaba en ejemplo ordenamiento, en la clase ejemplo ordenamiento. Entonces voy a copiar nada más esto del main. Me voy a ir acá a ejemplos de carga, voy a pegar ese código, ahí le voy a dar que OK. Y ahora lo que voy a hacer en esta clase es que ahorita no necesito para este ejemplo estas líneas que imprimen al usuario y al artículo. Lo único que necesito para este ejemplo, para ilustrarles esta parte, es pues todo esto de que siempre hacemos, de que cargamos el Entity Manager y usamos un DAO de ejemplo. Entonces ahí estoy usando el usuario DAO y estoy haciendo que este usuario DAO cargue el usuario cuyo ID es 1. Entonces voy a poner aquí unos printlns para que quede más claro esta parte que quiero ilustrar. Entonces voy a poner aquí inicio buscar usuario. Y aquí abajo voy a poner un texto que diga fin buscar usuario. ¿Ok? Entonces, pues recuerden que la clase usuario es, o mejor dicho, la entidad de usuario es una entidad que está mapeada con la tabla de usuarios. Recordemos que esta tabla de usuarios está relacionada con varias tablas. Una de esas tablas es, por ejemplo, la tabla de usuarios. Cada usuario está relacionado con algún renglón, a lo más un renglón de la tabla datos-usuario. Si se acuerdan, en previas clases habíamos definido, o mejor dicho, hicimos esto como un ejemplo de una relación uno a uno. También la tabla de usuarios está relacionada con uno o más renglones de la tabla de artículos. Esto también fue un ejemplo de una relación uno a muchos. Entonces, por ello mismo, si recuerdan, la clase de usuario esta clase tiene en la propiedad datos usuario, estamos mapeando justamente esta relación uno a uno que tiene la tabla de usuarios con datos usuario. Recuerden que esta clase datos usuario está mapeando a la tabla datos usuario con todas sus columnas de esa tabla. Algo similar ocurre pues con artículos, y ya no lo puse aquí en el ejemplo de los dibujitos, pero también hay una relación que tiene muchos a muchos usuario con la tabla de departamentos. Lo que quiero que noten es básicamente que esta tabla de usuarios o esta entidad de usuario ya en JPA está relacionada con varias entidades en relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver exactamente qué tipo de consultas tiene que hacer JPA para traerse esa información de esas relaciones. Por eso es que puse estos textos que estoy poniendo aquí de inicio buscar usuario y fin buscar usuario. Ahora, para que ustedes puedan ver las consultas que está haciendo JPA, recuerden que tiene que estar habilitada una propiedad en el archivo persistence. Recuerden que su archivo persistence en el proyecto está en
se van al proyecto, a la carpeta, en la pestañita de Projects, se van a la carpeta de Other Sources, y ahí en la carpeta de MetaInf está el archivo persistence.xml. Entonces aquí me voy a la pestañita de Source, y recuerden que como nosotros estamos usando ahorita la unidad de persistencia blog-medio pruebas-memoria, esa es la unidad de persistencia que estamos utilizando. Recuerden que en estas unidades de persistencia teníamos esta propiedad de configuración que es show-sql, en la que le pasan si le pasan la propiedad de true, básicamente lo que le están diciendo al proveedor de JPA, que en nuestro caso es Hibernate, por eso dice hibernate.showSQL, le están indicando que quieren que imprima en consola los queries, las consultas que está haciendo la base de datos para traerse la información o para modificar la información que vive en la base de datos. Entonces, cuando está habilitada esta banderita de true, lo que van a notar si ejecutan este código es lo siguiente. Vamos a ejecutar este código con control F6. No, es Shift F6. Shift F6, que es lo mismo que darle clic derecho y luego en la opción de Run File. Ambas son equivalentes. Entonces, si se fijan en la salida de la terminal, lo que van a notar es que les dice primero todos estos inserts, si los están viendo. Estos inserts son los que necesita ejecutar JPA para construir la base de datos en memoria. Recuerden que cuando ustedes piden esta unidad de persistencia de blog pruebas memoria, la habíamos configurado para que cargue toda la base de datos en memoria usando un script, y pues estos inserts que ven aquí son los inserts que necesita para crear la base de datos. La parte que en este momento nos debe de llamar la atención es cuando viene este texto que dice inicio buscar usuario. Si se fijan, ahí está haciendo esta consulta que dice select y luego varios campos, y luego viene el texto fin buscar usuario, que es básicamente este texto que pusimos aquí. Entonces, cuando hace la consulta de que busca el usuario con ID 1, se está trayendo esa información. JPA se les está trayendo la información que necesita para llenar esta variable usuario. De esa información se la está trayendo con esta consulta que dice este select. Vamos a analizar esta consulta para que noten, porque quiero que noten a qué me refiero con la parte de lazy loading, de carga diferida. Y también para que noten lo que es carga eager loading. ¿Okay? Entonces vamos a analizar este query. ¿Okay? Entonces vamos a pegar este query aquí en otro editor de texto. Y voy a quitar este texto de aquí porque no quiero que se vea esta parte, nada más quiero que se vea el query tal cual. Vamos a notar que en el query, si lo vemos con detalle, está el select. Recuerden que en un select, en una consulta de base de datos, luego vienen las propiedades que se quieren traer de la tabla. Aquí se está trayendo todas estas propiedades. ¿Y de qué tabla se las está trayendo? Pues justamente aquí viene el keyword from. Me está diciendo que todas estas propiedades que se está trayendo de la consulta se las está trayendo de la tabla de usuarios, que le está dando este alias, usuario-0. Y luego lo que hace en esta consulta es que la tabla usuarios la está pegando con la tabla datos usuarios a través de este left outer join. Recuerden de sus clases de bases de datos que ustedes, si tienen varias tablas que están relacionadas en relaciones uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, pueden pegar esas dos tablas usando lo que se conoce como joins. No voy a entrar a detalle qué es un left outer join, probablemente eso lo tengamos que ver más adelante cuando veamos queries de JPQL, pero por ahora lo que tienen que recordar sobre estos joins es que les permiten pegar tablas, información de tablas que están relacionadas las pueden pegar. Entonces en este caso lo que está haciendo JPA es que está construyendo un query que a partir de la tabla usuarios la está pegando con la tabla datos-usuarios. ¿Okay? La tabla datos-usuarios le está dando este alias con este guión bajo. Por eso, si se fijan aquí en las propiedades dice usuario-0 ID. Todos estos son todos los que tienen este usuario 0 son todos los alias de es un alias de la tabla de usuarios, y este otro de datos usuarios lo está obteniendo todas las propiedades de esa tabla con este otro alias. Si se fijan, ID, biografía, fecha de registro, etc. Pero lo que quiero que noten de esta consulta es que únicamente se está trayendo o está pegando las tablas de usuarios y datos usuarios, ¿ok? Entonces, pero recordemos que usuario
no solamente está relacionado con datos usuario, ¿sí? También está relacionado con la tabla de artículos y departamentos. Pero si se fijan, en este momento lo único que hizo fue traerse la información de la tabla de datos usuarios en el query que acabamos de analizar. ¿Ok? Entonces, eso es porque las relaciones que están en las relaciones de la forma 1 a 1, en este caso la que tiene con la tabla de datos usuario, por default en JPA se cargan usando la estrategia de eager loading. Entonces vamos a regresar a esto de eager loading. Recuerden que eager loading es básicamente cuando tienen una entidad que se relaciona con otras entidades, se pueden traer la información de la información que tiene en la relación con otras entidades, se la pueden traer desde el principio en una sola consulta, que es lo que está haciendo este query. Este query, si se fijan, desde el principio en una sola consulta se está trayendo toda la información de usuario, pero además se trae toda la información de la otra tabla con la que está relacionada, que es datos usuario. Y les digo, eso es porque por default en las relaciones 1 a 1 o muchos a 1, por default JPA usa la estrategia de carga eager loading. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual se está trayendo desde un principio esa consulta toda la información de datos de usuario. Ahora, para ilustrarles la parte de cómo funciona el eager loading, voy a hacer aquí otro código. Bueno, antes de eso voy a poner aquí como un comentario para que quede para la posteridad. Note que datos-usuarios se obtiene usando eager loading, es decir, esta estrategia de carga prematura. Y ahora, para ilustrar cómo funciona esta parte del lazy loading, es decir, la estrategia de carga diferida, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a poner como comentario. Note que artículos se trae usando una estrategia lazy loading. Entonces aquí voy a poner un sout que diga inicia, o mejor dicho, obteniendo comentarios. Y aquí voy a poner un sout, ¿sí?, que nada más me imprima el total de comentarios. Que diga el total de artículos. Obteniendo artículos de que tiene este usuario. Entonces, total de artículos del usuario, ¿sí?, va a ser u.get artículos.size. Recuerden que el usuario está relacionado con esta propiedad de artículos, es una lista, y las listas de Java tienen esta propiedad que es size, que es para obtener el total de elementos de la lista. Entonces ahí lo único que voy a hacer es imprimir la lista, el total de elementos, el total de artículos que tiene este usuario. Y finalmente voy a poner este texto que diga fin de obtener artículos. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar de nuevo este código. Shift F6, ahí está. Ahí se está ejecutando. Y noten que como hace rato está haciendo la primera consulta del buscar usuario con este query que ya analizamos. Pero fíjense que ahora cuando le pedimos los artículos que tiene este usuario, donde está el texto de obtener artículos, está haciendo esta consulta, esta segunda consulta que dice select artículos. Vamos a analizar esta consulta. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. En este, vamos a ponerle en otra pestaña. Aquí está. Y vamos a analizar qué consulta está haciendo para obtenerse los artículos del usuario. Entonces, como hace rato, estas son nada más son las propiedades que se está obteniendo de varias tablas. Y si se fijan, el from, es decir, de dónde se está obteniendo esta información, proviene de la tabla artículos, pero luego hace un left outer join con datos artículo. ¿Ok? Aquí está. Vamos a poner esto aquí. Y también
hay otro left outer join por acá. Déjenme revisar esto. No, es el único. Ok, entonces, fíjense. ¿Cómo sabes de dónde está obteniendo? Aquí está el word. ¿Cómo sabe de dónde está obteniendo los artículos que están relacionados con ese usuario? Bueno, lo que hace cuando ustedes piden los comentarios del artículo, del usuario, a través de esta propiedad de getArtículos, en el momento en que nosotros ponemos esta propiedad de getArtículos.size, Hibernate, en este caso Hibernate sabe que tiene que obtener la información de la tabla artículos. Lo sabe porque nosotros así configuramos a la entidad de usuario. A usuario le dijimos que tenía, mejor dicho, que está relacionado con varios artículos a través de esta propiedad de artículos con el annotation one-to-many. Entonces, como nosotros lo configuramos así, cuando nosotros pedimos los artículos, Hibernate sabe que tiene que hacer una búsqueda a la base de datos. En ese momento ejecuta este segundo query. Y este segundo query básicamente lo que hace es que se trae todas las propiedades de los artículos. Básicamente se está trayendo todos los artículos, ¿sí? Se trae de la tabla de artículos, pero se trae todos los artículos tales que en el campo, en la columna usuario-id, coincide con un ID, el ID que es básicamente el de este usuario que tenemos en este momento. Entonces, básicamente está haciendo una segunda consulta para obtenerse los artículos de este usuario. ¿Okay? Pero si se fijan, esa segunda consulta la hizo hasta que nosotros le indicamos que queríamos saber qué artículos necesita este usuario. ¿Okay? Entonces eso es lo que se conoce como carga diferida o lazy loading. Lazy loading es básicamente que cuando ustedes piden la información con la que está relacionada una entidad, esa información se trae hasta que ustedes la piden de manera explícita a través de los getters de la relación uno a muchos o muchos a muchos. Entonces, esos son los dos ejemplos básicamente de eager loading y de lazy loading. Entonces, por default, recapitulando, por default, JPA se trae la información de sus relaciones por default. En las relaciones 1 a 1 o en las relaciones muchos a 1 se las trae con la estrategia de carga eager loading. Y en las relaciones 1 a muchos o muchos a muchos, que básicamente, si recuerdan, esas implican que hay una lista de objetos con las que está relacionada esta entidad, se las trae por default usando una estrategia de carga lazy loading. ¿Okay? Este comportamiento se puede modificar usando una annotation especial. ¿Okay? No una annotation, más bien una propiedad de la annotation. Entonces, para ilustrarles esto, fíjense que voy a hacer aquí una modificación en el código. Entonces me voy a ir de nuevo a la clase de usuario. Y recordemos que usuario está relacionado con esta lista de artículos, ¿no? Ya les mostré ahorita que se puede cargar usando, que por default se carga usando la estrategia de lazy loading, ¿ok? Pero nosotros podemos modificar esa estrategia de carga a través del mismo annotation one-to-many. Entonces en la annotation one-to-many podemos agregar otra propiedad, o mejor dicho, tiene otra propiedad. Aquí le voy a poner, fetch. Y esta propiedad lo que me permite es básicamente modificar, si quiero que cuando me traiga la información con la que está relacionada esta entidad, si quiero que esa información la traiga usando una estrategia de carga eager o una estrategia de carga lazy. Entonces ahorita lo voy a modificar para que me traiga esa información, pero usando una estrategia de carga eager loading. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que desde el principio, desde que nosotros pidamos un usuario, va a tener que traerse toda la información que esté marcada con estrategia eager loading. En este caso, datos usuario, que ya vemos eso, que solo hace JPA por default. Y ahora también se va a traer artículos, ya que nosotros lo configuramos para que así fuera, para que se lo traiga con esa estrategia de carga. Entonces vamos a probar esta parte. Vamos a volver a ejecutar este código, Shift F6. Entonces ahí se está ejecutando. Y fíjense que vamos a analizar que el texto de la consola, está este texto que dice inicio buscar usuario. Acuérdense que aquí me estaba haciendo la consulta para traerme el usuario cuyo ID es 1. Luego ahí termina de hacer la consulta donde hace el texto de fin buscar usuario. Y noten que ahora
el texto de obteniendo artículos ya no ya no se está ejecutando otro query para obtener los artículos que están relacionados con el usuario. ¿Sí lo ven? Aquí está el texto de obtener artículos, que era este de aquí. ¿Sí? Luego venía, forzábamos a que ocurriera el query con este de get artículos en el ejemplo anterior. Pero fíjense que ahora con este cambio que hicimos, cuando pedimos estos artículos realmente ya no está haciendo ninguna consulta. ¿Sí? Está aquí obteniendo artículos y luego viene finalmente total de artículos del usuario. Y eso es porque desde el principio, desde el inicio, cuando pedimos el usuario, en esta primera consulta se trajo toda esa información. Si quieren verificar esto, vamos a copiar este texto. Me voy a regresar otra vez a este editor. Vamos a pegar esta consulta. Vamos a analizar cómo está haciendo esta consulta. Si se fijan, otra vez están las propiedades. Otra vez, bueno, aquí está el from. Fíjense que la información se la trae de la tabla usuarios, pero luego de la tabla usuarios la pega con la tabla de artículos. ¿Sí lo ven? Lo está pegando aquí, luego está haciendo otro left outer join con la tabla de datos artículos. ¿Okay? Y luego está haciendo este otro left outer join. ¿Okay? Entonces está haciendo todos los outer joins necesarios para traerse la información de este usuario, que en este caso sabemos que el usuario está relacionado con artículos, con datos artículos, y se fijan, artículos ya desde la primera consulta me está trayendo esa información. No como hace rato que primero se traía la tabla de usuario, luego pegaba, se traía la tabla de usuario pegando datos artículos, y cuando pedíamos artículos es cuando por fin se traía en un segundo query eso. Ya no está haciendo eso, desde un solo query se está trayendo toda esa información. ¿Ok? Entonces eso ocurre a raíz de que modificamos la estrategia de carga. ¿Ok? Aquí nada más hay que tener un poco de cuidado con cómo se manejan estas estrategias de carga. Porque uno puede, si uno no tiene cuidado y uno marca una de estas entidades con la estrategia eager loading, es decir, con esta opción de que se cargan todos los datos desde el principio, puede ser que estemos trayéndonos mucha información, mucha más información de la que realmente necesitamos. ¿Ok? Entonces, cuando hicimos esto de fetch type eager, puede ser que a lo mejor este usuario, al traerse los artículos, estos artículos sean mucha información más de la que necesitamos. Y si tenemos todas nuestras relaciones marcadas con esta propiedad de eager loading, puede ser que desde una sola consulta nos estemos trayendo muchísima más información de la que en ese momento necesitamos para nuestra aplicación. Entonces, se debe de tener mucho cuidado con esa annotation, y lo voy a poner aquí como un comentario. Se debe de tener mucho cuidado con con la propiedad fetch, con la propiedad fetch y la estrategia eager loading, ¿sí? Porque, como les repito, se pueden estar trayendo más información de la que necesitan. Entonces podrían estar toda esta información que ustedes se traen, JPA la carga temporalmente en memoria RAM. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran un usuario que tiene, no sé, a lo mejor ya escribió 100 artículos. Esos 100 artículos, toda esa información de todos esos objetos se los va a traer y los va a cargar para este usuario en una sola consulta. A lo mejor ustedes más bien lo que necesitaban es nada más la información de este usuario y de alguno de los artículos algún artículo en particular para su aplicación. Pero si ya configuraron todo como eager, se están trayendo los 100 artículos desde un principio. Entonces eso puede dar una carga muy pesada al sistema. Entonces se debe de tener mucho cuidado con eso. Más adelante veremos cómo darle la vuelta un poco a esto con JPQL, pero por ahora deben de tener cuidado con estas estrategias de carga eager loading. La razón por la que por default hace JPA eager loading pero con las relaciones 1 a 1 es porque, pues, por definición estas relaciones hacen que un renglón de una tabla tenga información relacionada de un renglón de la otra tabla. Entonces no se están trayendo demasiada información cuando cargan usando esta estrategia eager loading en relaciones 1 a 1, pero sí puede haber muchos problemas de carga de memoria cuando habilitan esto en estrategias
en relaciones uno a muchos o muchos a muchos. Pues bueno, todo esto que acabo de hacer lo voy a subir al repositorio con un ejemplo. Entonces este ejemplo lo voy a subir como gitadd. Y vamos a subirlo con la etiqueta. Vamos a subirlo con 31 de marzo 2020. Ejemplo, tipos de carga. Ok. Entonces, así lo pueden encontrar en el repositorio. Entonces, en el siguiente ejercicio en el siguiente video vamos a hacer un ejercicio para repasar esta parte.